Bien, entonces, la vez pasada habíamos visto que en movimiento armónico simple, ¿verdad? El movimiento se describe con una fórmula que siempre es de este tipo, ¿verdad? Es la amplitud por el coseno o también por el seno de una cantidad que vamos a llamar omega t, más phi, donde phi es la constante de fase. Ahora, un dato muy importante que hay que tomar en cuenta es que omega es una cantidad que se mide en unidades de radianes entre segundo, ¿verdad? Entonces, eso recuerda mucho a la rapidez angular que ustedes vieron en física 1, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en física 1 hay un parámetro que se llama la rapidez angular que mide qué tan rápido se mueve un objeto en movimiento circular? De hecho, el concepto está muy relacionado. Cuando uno estudia el movimiento armónico simple, existe un periodo, digamos, un periodo T, ¿verdad? Que es igual a 2pi entre omega. Básicamente, si ustedes conectan a una masa a un resorte, ¿verdad? Ustedes dibujan aquí el bloque. Entonces, el periodo es el tiempo que tarda el bloque en irse para adelante, en devolverse, en contraer el resorte y en regresar. ¿Okay? Entonces, el tiempo que tarda en hacer esto es un periodo de oscilación. O sea, realmente el periodo, ¿verdad? El periodo es el tiempo que hay que esperar para que el objeto regrese a su posición y rapidez original. Se le llama el periodo, ¿verdad? Y obviamente el periodo se mide en segundos. Entonces, acuérdense que cuando teníamos un sistema compuesto por una masa y un resorte, teníamos que la frecuencia angular, omega, era igual a la raíz cuadrada de K, la constante de resorte, dividido entre la masa del bloque. Pues por lo tanto, quiere decir que el periodo es igual a 2pi veces la raíz cuadrada de K entre la masa, ¿verdad? Porque esto que está aquí es omega. Ahora, existe una relación entre rapidez angular y frecuencia angular debido a lo siguiente. Voy a pasar a la siguiente página. Cuando ustedes tenían un movimiento circular, ¿verdad? Un movimiento en círculo, ustedes podían dibujar una línea horizontal a través del círculo, una línea así, ¿verdad? Decir algo. Entonces, si ustedes colocaban un objeto sobre el círculo, ¿verdad? Y trazaban la línea que corresponde al radio, digamos esta línea de acá, el radio. Y luego ustedes buscaban en qué lugar se proyecta la sombra de ese objeto, ¿verdad? Entonces, la sombra debería estar aquí, ¿verdad? Este punto de acá. Entonces, conforme va pasando el tiempo, ¿verdad? Y el objeto se va moviendo con una rapidez angular omega, pues en algún momento posterior se va a encontrar aquí, ¿verdad? Digamos. Entonces,
la sombra se va a mover, ¿verdad? Y la sombra va a estar acá. O sea, la sombra se va a mover hacia allá. El punto es que la sombra, ¿verdad? O mejor dicho, la proyección que describe un objeto en movimiento circular uniforme corresponde al movimiento armónico simple. O sea, que la sombra que describe un objeto en movimiento circular, la sombra se va a mover en movimiento armónico simple. O sea, la sombra se mueve de la misma forma en que se movería un objeto que se encuentra conectado a un resorte. Por esa razón, la rapidez angular, ¿verdad? En movimiento armónico simple, la frecuencia angular es análoga a la rapidez angular en movimiento circular uniforme. De hecho, ambas cantidades se les representa con la letra griega omega, ¿verdad? Entonces, omega puede significar una cosa o la otra. Puede ser la rapidez angular o puede ser la frecuencia angular. Esto, digamos, tiene una gran importancia teórica, porque lo que quiere decir es que las ecuaciones que utilizamos para describir el movimiento circular tienen digamos, como una equivalencia en el tema de movimiento armónico simple, ¿verdad? Pero en la práctica, pues, no, o sea, no necesariamente aporta, digamos, bueno, sí aporta mucho el tema. Por ejemplo, ustedes pueden convertir un movimiento armónico simple en un movimiento circular con algún mecanismo apropiado. Por ejemplo, las ruedas de un tren funcionan más o menos de esa forma. Pero bueno, en los problemas que vamos a ver nos vamos a enfocar más que nada en la parte de las ecuaciones que describen al movimiento armónico simple por aparte o independientemente del movimiento armónico. Ahora, algo que tenemos que ver a continuación, que es muy importante, es un ejemplo de un objeto que se describe con movimiento armónico simple que no es un resorte. De hecho, hay muchos, pero el que vamos a ver ahora con más detalle es un péndulo. De hecho, verá, esta es toda una sección del libro. Un péndulo es, bueno, un péndulo simple, realmente. Un péndulo simple es un objeto pequeño y pesado que se une a un cordón ligero y oscila desde un punto de apoyo, o sea, desde el techo. Para construir un péndulo, basta con, ¿verdad? Llegar, colgar un hilo del techo y poner un objeto pesado en la parte de abajo. Ahora, este objeto tiene que ser relativamente pesado, tiene que tener una masa M. Lo importante es que la masa del objeto sea considerablemente mayor a la masa del cordón. Si la masa del cordón es comparable o mayor que la masa del objeto, entonces el problema, digamos, pierde la gracia, pierde sentido. El cordón, para todos los propósitos, se trata o se comporta como un objeto sin masa, pero que tiene un largo L. Ahora, en este tema nos interesa, sobre todo, describir el movimiento del péndulo con respecto a la línea vertical. Entonces, voy a dibujar una línea vertical imaginaria, ¿verdad? Y
Vamos a llamar al ángulo que se forma entre el péndulo y la línea vertical como el ángulo zeta. ¿Okay? Zeta describe el movimiento del péndulo, ¿verdad? Porque zeta lo que dice es que tanto se aparta el péndulo con respecto a la línea vertical. Entonces, ustedes saben que el péndulo, ¿verdad? En algún momento va a ir bajando, ¿verdad? Y después va a subir. Y cuando alcance el punto más alto, va a volver a bajar y va a volver a subir. Entonces, eso quiere decir que el péndulo tiene un movimiento de vaivén, ¿verdad? Que va y viene. Que de hecho se puede describir efectivamente con las mismas fórmulas del movimiento armónico simple. Ya vamos a ver por qué. Cuando ustedes tienen un péndulo, el péndulo se ve sometido a dos fuerzas importantes. En primer lugar, se ve sometido a su propio peso, ¿verdad? Apuntando hacia abajo, y se ve sometido a la tensión de la cuerda. El peso es constante, pero la tensión no, porque la tensión depende del ángulo, o sea, depende de qué tan inclinado se encuentre el péndulo en ese momento. Entonces el peso va para abajo y la tensión va hacia la dirección de la cuerda. Ok. Ahora, lo usual aquí es tratar este problema con un sistema de ejes que sean, que sean paralelos y perpendiculares al péndulo en ese momento. Entonces yo puedo, por ejemplo, llamar a este el eje X y a este le llamo el eje Y o el eje radial. El eje radial. Prefiero llamarlo el eje radial. Entonces, observen que en el eje X la única fuerza que actúa es la componente en X del peso. Mientras que en la dirección radial actúa la tensión y actúa la componente en radial del peso. A mí lo que me interesa es principalmente lo que ocurre en el eje X. Entonces, yo noto que este ángulo de acá es zeta, ¿verdad? Y por lo tanto, la componente en X del peso, que sería esa línea, ¿verdad? Voy a dibujarlo otra vez, esta línea de acá. Es mgx. mgx es igual a mg por el seno de zeta. Entonces, cuando ustedes hacen la sumatoria de fuerzas en X y lo igualan a la masa por la aceleración en X, vean que la fuerza actúa hacia la izquierda, entonces va negativa. Entonces sería menos mg seno de zeta igual a la masa por la aceleración en el eje X. Entonces, como el movimiento de hecho es circular, vamos a hacer uso de la idea de que la aceleración en X de alguna forma se relaciona con el largo de la cuerda y con la aceleración angular con la que cambia zeta, ¿verdad? Entonces, la aceleración en X es de hecho igual al largo de la cuerda multiplicado por la segunda derivada de zeta con respecto al tiempo, ¿verdad? Porque esto es realmente la aceleración angular del péndulo. Entonces, esto es masa por largo por la segunda derivada de zeta con respecto al tiempo. Entonces yo tengo esta ecuación, yo tengo menos mg seno de zeta igual a m por L por la segunda derivada de zeta con respecto al tiempo. Y la puedo acomodar para que me quede, bueno, para cancelar las masas, ¿verdad? Y me quede que la segunda derivada de zeta con respecto al tiempo más
G entre L por el seno de zeta sea igual a 0. Ahora, cuando uno deriva esta ecuación, ¿verdad? Lo que quiere es compararla, lo que quiere es establecer la comparación que existe con la ecuación del movimiento armónico simple. Recuerden que la ecuación del movimiento armónico simple dice que la segunda derivada de x con respecto al tiempo más omega al cuadrado por x es igual a 0. Ahora, esta ecuación, la del péndulo, no es exactamente igual a la del movimiento armónico simple. O sea, uno podría decir que esta fracción G entre L viene a representar, ¿verdad?, un papel semejante a la frecuencia angular al cuadrado. Y que zeta es equivalente a x, ¿verdad? O sea, tomamos la derivada con respecto a x y también con respecto a zeta. El problema es que aquí tenemos el seno de zeta. Y para que la comparación sea útil, digamos, debería ser más bien zeta, no el seno de zeta. Entonces, aquí vamos a utilizar el hecho, ¿verdad? Ustedes saben por cálculo 2 que la función seno de zeta es igual a una serie de Taylor, ¿verdad? Es igual a zeta menos zeta a la 3 entre 3 factorial más zeta a la 5 entre 5 factorial, ¿verdad? Etcétera. Otros términos de mayor orden. Entonces, hay una aproximación que dice que si el valor de zeta es pequeño, si zeta es menor, por ejemplo, mucho más pequeño que 1, entonces el seno de zeta es aproximadamente igual a zeta. O sea, no es exactamente igual a zeta, porque hay que tomar en cuenta los demás términos. Pero los demás términos se vuelven despreciables o muy pequeños cuando zeta asume valores pequeños. Vean que esta ecuación solamente es completamente cierta cuando zeta es igual a 0. Pero estamos diciendo que para valores de zeta mayores que 0, pero mucho menores que 1, la aproximación tiene cierta validez. Ahora, algo importante es que esta aproximación solamente se puede usar cuando medimos zeta en radianes, no en grados. Si estamos trabajando en grados, esta ecuación no es válida, solamente sirve en radianes. Por lo tanto, este seno de zeta se convierte o se aproxima mucho a zeta. Teníamos que la segunda derivada de zeta con respecto al tiempo más g entre L por el seno de zeta es igual a 0. Entonces, si asumimos que el seno de zeta es aproximadamente igual a zeta, entonces la ecuación queda así, ¿verdad? Y por lo tanto, ustedes pueden hacer la comparación ahora sí con la ecuación del movimiento armónico simple. Pues quiere decir que esto que está acá, esta fracción, corresponde a la frecuencia angular al cuadrado. O sea que para un péndulo, o sea, para un péndulo, no para un resorte, sino que para un péndulo, la frecuencia angular al cuadrado es igual a G entre L. Depende de la gravedad de la Tierra, ¿verdad? En este caso, y depende también del largo de la cuerda. Y por lo tanto, ¿verdad? Si el periodo era igual a 2pi entre omega, entonces quiere decir que el periodo ahora va a ser igual a 2pi por la raíz cuadrada de L entre G. ¿Okay? Porque estamos cambiando este omega por este valor de acá. Esa ecuación resulta muy interesante porque es una forma
conveniente de medir el valor de la gravedad al medir el periodo de un péndulo. O sea, si ustedes miden el periodo de un péndulo, ¿verdad? Y conocen el valor del largo del cable, entonces también pueden conocer, también conocen el valor de G porque lo pueden despejar. Otra conclusión muy importante de este movimiento es que la amplitud, perdón, el periodo de oscilación de un péndulo no depende de la amplitud. Depende solo de la gravedad y el largo de la cuerda. O sea, que si ustedes hacen un péndulo, ¿verdad? O sea, lo conectan del techo, lo atan con una cuerda, ¿verdad? Y se disponen a medir cuánto tiempo tarda en ir y en venir, pues resulta ser que tarda el mismo tiempo que si ustedes le dan una amplitud más grande, ¿verdad? O sea, si ustedes le dan una amplitud más grande, el péndulo va a ir más rápido, pero curiosamente, digamos, tarda el mismo tiempo en ir y venir, sin importar el valor de la amplitud. Esta aproximación es, digamos, es válida siempre y cuando tengamos, o podamos decir que el seno de zeta es aproximadamente igual a zeta. Para ángulos que son considerablemente muy grandes, ¿verdad? Generalmente mayores a los 15 grados, dirían, la aproximación no se mantiene. Entonces, resulta ser que para péndulos con amplitudes muy grandes, la fórmula para calcular el periodo es más complicada. Y sí puede depender de la amplitud. Pero para ángulos pequeños, o sea, ángulos que sean por lo general menores a 15 grados, el periodo va a ser, ¿verdad?, independiente de la amplitud, a menos que sea muy grande. Profe, para efectos de este curso siempre podemos usar esta aproximación. Sí, en realidad sí, porque la fórmula que viene, digamos, la fórmula con ángulos grandes, ustedes no la usan, ¿verdad? Sí, y tienen que usar técnicas especiales para deducirla. Entonces, por lo general, ¿verdad? Vamos a suponer que el ángulo es pequeño. Gracias. Ok, ahora, me interesaría mucho ver un ejemplo de péndulos, porque es algo que siempre preguntan. Pero antes, rápidamente voy a explicarles lo que es un péndulo físico. ¿Sí? Un péndulo físico es lo que sucede cuando ustedes atan una masa que no es pequeña, es una masa que tiene tamaño, que es grande. Entonces, un péndulo físico es cualquier objeto que no se puede considerar, o sea, que no se puede considerar como una partícula puntual que oscila como un péndulo simple. Entonces, para construir un péndulo físico, ustedes tienen el techo, ¿verdad? Y luego agarran un objeto, cualquier objeto, ¿verdad? De cualquier forma que a ustedes se les ocurra, y lo fijan en un punto, ¿verdad? Este punto es el eje de oscilación, ¿verdad? En algunos casos eso lo llaman el punto de pivote. Porque el péndulo, ¿verdad? Oscila con respecto a ese punto. Entonces,
En este caso, el péndulo no es simplemente una masa unida a una cuerda, sino que es un objeto de tamaño grande que tiene una forma irregular y que oscila. Ahora, para que el péndulo pueda oscilar, es importante que el centro de masas no se encuentre exactamente en el mismo lugar que el eje, que en el punto de pivote. Si el centro de masa se encuentra exactamente acá, no oscila, se queda quieto, ¿verdad? Entonces, el centro de masas, por lo general, va a estar desplazado. Ese va a ser el centro de masas. Y vamos a llamar a la distancia entre los dos puntos, la distancia D. O sea, D es igual a la distancia entre el punto de pivote y el centro de masa de un péndulo físico. En el caso trivial de que el péndulo físico corresponda a un péndulo simple, la distancia D realmente es simplemente el largo de la cuerda, ¿verdad? Pero para cualquier caso más general, la distancia D puede ser diferente. También vamos a llamar vamos a llamar al momento de inercia del péndulo físico I. Y va a ser el momento de inercia del péndulo físico con respecto al punto de pivote. O sea, para conocer el periodo de oscilación de un péndulo físico es importante conocer también el momento de inercia. Ahora, la fórmula que les voy a dar ahora no la voy a demostrar porque es largo, ¿verdad? Y ustedes pueden verlo en el libro. Pero para un péndulo físico, el periodo, bueno, la frecuencia angular es igual a la raíz cuadrada de la masa del péndulo por la gravedad por la distancia D dividido entre el momento de inercia. Y por lo tanto, el periodo es igual a 2pi entre omega, es igual a 2pi por la raíz cuadrada del momento de inercia entre mg d. Solamente para que ustedes vean que esta ecuación tiene sentido, consideremos el caso límite de un péndulo sencillo. Para el péndulo sencillo, la distancia D corresponde al largo de la cuerda, ¿verdad? Porque es la distancia entre el eje de pivote, el punto de pivote y el centro de masas, es simplemente el largo de la cuerda. Mientras que el momento de inercia para un péndulo sencillo, si ustedes lo ven, tiene que ser simplemente la masa del péndulo multiplicada por el largo de la cuerda elevado al cuadrado. Entonces, el momento de inercia es m por L al cuadrado. Entonces, el periodo, o la frecuencia angular, en realidad, que es mgd entre I, ¿verdad? Se convierte en mgl entre L al cuadrado. Y esto es simplemente g entre L. Entonces, quiere decir que la fórmula del péndulo físico, que es mucho más general y mucho más aplicable a varios casos, se reduce a la fórmula del péndulo simple cuando la utilizamos para el péndulo simple. Luego, en el libro mencionan otro ejemplo, pero ese ejemplo raramente se utiliza, que es el de un péndulo de torsión. Simplemente lo voy a mencionar rápidamente. Un péndulo de torsión es lo que ocurre cuando ustedes
guindan del techo un mecate, ¿verdad? Puede ser un mecate o algo parecido. Y colocan un objeto por debajo. Puede ser como un disco, no necesariamente, digamos, es como un disco. Entonces, ustedes enrollan el mecate sobre sí mismo, le dan vuelta al mecate, lo enrollan y lo sueltan. Entonces, cuando lo sueltan, el objeto va a empezar a, a devolverse, o sea, va a girar sobre sí mismo, va a describir un movimiento circular. Se va a mover con respecto a cita. Entonces, la idea es que un péndulo de torsión se describe mediante una fórmula análoga a la ley de Hooke, pero para movimiento circular, que dice que el torque es igual a menos una constante kappa multiplicada por el ángulo zeta que se mueve el péndulo. Entonces, esto sería la constante de torsión. Kappa, digamos, es análoga a la constante del resorte. Entonces, la frecuencia angular para un péndulo de torsión sería la raíz cuadrada del momento de inercia del péndulo y dividido entre kappa, que es como una K, ¿verdad? Kappa. Y el periodo, perdón, la puse al revés, es kappa entre I. Y el periodo, entonces, es igual a 2pi entre omega, 2pi por I entre kappa. Esta fórmula, ¿verdad? Ustedes no tienen que demostrarla en el examen, bueno, el quiz, ¿verdad? Esta fórmula viene en el libro. Si tuvieran que usarla, la buscan en el libro. Ahí está. Ok. Veamos un ejemplo. Profe, perdón, ¿se podría devolver un toque? Claro. ¿A dónde? Aquí. Sí, en esta. ¿Qué fue lo último que hizo? Perdón, no me quedó muy claro. Usa la fórmula para la frecuencia angular de un péndulo físico, que es raíz cuadrada de mgd entre i, y el periodo de un péndulo físico, que es 2pi por la raíz cuadrada de i entre mgd. Ahora, lo que hice fue aplicar la fórmula del péndulo físico para describir un péndulo simple y demostrar que las fórmulas que obtengo corresponden a las que ya antes había utilizado para el péndulo físico, para el péndulo simple. Entonces, cuando este objeto irregular se convierte en un péndulo simple, o sea, cuando yo considero un objeto que es una cuerda unida a una masa, la distancia entre el punto de rotación y la masa, el centro de masas es simplemente el largo de la cuerda, es L. Mientras que el momento de inercia de este péndulo simple es simplemente la masa del péndulo multiplicada por el largo de la cuerda elevado al cuadrado, ¿verdad? Porque es simplemente el momento de inercia de una partícula puntual. Entonces es m por l al cuadrado. Entonces vean que cuando yo calculo omega, me queda que omega es simplemente raíz cuadrada de g entre l, que era lo que habíamos obtenido para el péndulo simple. Simplemente, Sí, ¿verdad? bastante claro era eso. Gracias. Ok. Una aclaración nada más. Vean que en el libro hay una sección 15.6 y 15.7. No, perdón, 15.6 y 15.7, que corresponden a los temas de oscilaciones amortiguadas y oscilaciones forzadas. Son temas muy interesantes que ustedes probablemente después cuando estudien algún curso de mecánica o de circuitos van a estudiar con más detalle, pero en física 2 no lo vamos a tocar. Entonces,
esos temas no entran para los exámenes cortos, ¿verdad? Que son oscilaciones amortiguadas y oscilaciones forzadas. Eso no vamos a ver. Ok. Veamos un ejemplo. Les voy a pasar por el Telegram. Bueno, es el mismo examen que hicimos la vez pasada, pero ahora con una pregunta de oscilaciones. Se los voy a volver a mandar por cualquier cosa. Voy. Ahí va. Ok. Dice, una masa de 1 kilogramo está conectada a una masa de 2 kilogramos por una barra sin masa, o sea, la barra no tiene masa propia, ¿verdad? De 30 centímetros de longitud, como se muestra en la figura. Entonces, se taladra un agujero en la barra a 10 centímetros de la masa de 1 kilogramo y la barra y las masas son libres de oscilar en torno al punto de pivote P. Calcule el periodo de oscilación de las masas para ángulos pequeños. O sea, cuando les dicen ángulos pequeños, significa que ustedes pueden decir que el seno de zeta es aproximadamente igual a zeta y que por lo tanto las fórmulas que vimos de movimiento oscilatorio son válidas, son aplicables. De hecho, este problema tiene mucho de física 1, ¿verdad? Todo el tema de movimiento oscilatorio tiene mucho que ver con física 1 porque a veces se requiere utilizar la teoría de momentos de inercia para sacar el momento de inercia de un péndulo como este. Entonces vamos a ver cómo se resuelve este ejemplo. Primero hagamos un dibujo, ¿verdad? Aquí está el techo. Ahora, voy a dibujar la barra del péndulo, acá. Más o menos, el problema dice que el punto de pivote corresponde a una distancia de 10 centímetros de la masa de 1 kilogramo. La masa de 1 kilogramo es la pequeñita, ¿verdad? Es esta de acá. Y esta es la masa de 2 kilogramos, la grande. Entonces, esto tiene una masa M1 de 1 kilogramo. Esto tiene una masa M2 de 2 kilogramos. Esta distancia, la de la barra, ¿verdad? En total mide aproximadamente, bueno, mide 30 centímetros. Pues quiere decir que aquí hay 30 centímetros. También nos dicen que esta distancia con respecto al punto de pivote a la barra mide 10
centímetros. Pues por lo tanto, ¿verdad? La diferencia mide 20 centímetros. Ok, primero, calculemos el momento de inercia con respecto al punto de pivote P. Ahí está el punto de pivote. Entonces, para un objeto como este péndulo físico que está compuesto por dos masas, ¿verdad? Podemos decir, ok, si esta distancia es L1 y esta distancia es L2, entonces el momento de inercia es M1 por L1 al cuadrado más M2 por L2 al cuadrado. O sea, es igual a 1 kilogramo por 10 centímetros, que es igual a 0,1 metros, ¿verdad? Al cuadrado, más la masa de 2 kilogramos por L2, y L2 es 0,20 metros al cuadrado. ¿Cuánto da? Da 0,09 kilogramos por metro al cuadrado. Ahora, la otra cantidad importante era la D, ¿verdad? D era la distancia entre el punto de pivote y el centro de masas de un péndulo físico. Por lo tanto, tenemos que calcular el centro de masas, o sea, tenemos que calcular la posición del centro de masas. Acuérdense, ¿verdad? Por ejemplo, que la fórmula para calcular el centro de masas era sumando todas las masas, multiplicándolas por su coordenada y dividiéndolas entre la sumatoria de masas. Aquí utilizo la Y porque claramente al ser un objeto vertical estamos midiendo las coordenadas con respecto al eje Y. Recuerden que ustedes pueden definir su punto de referencia en el lugar donde ustedes quieran. Por ejemplo, en este caso en particular, una opción sencilla es decir que la altura del techo corresponde a 0, ¿verdad? Y yo puedo simplemente llegar y decir que el techo es Y igual a 0. Por lo tanto, la masa M1 se encuentra a una altura Y1 de 10 centímetros. Mientras que la masa M2, si ustedes, ¿verdad? Simplemente ignoran el radio de la masa, dicen que es pequeñita, entonces quiere decir que la altura Y2 es menos 20 centímetros. Entonces, ¿a dónde se encuentra el centro de masas? El centro de masas se encuentra en M1 por Y1 más M2 por Y2 dividido entre M1 más M2. O sea, se encuentra en 1 kilogramo por 10 centímetros más 2 kilogramos por menos 20 centímetros. Ahí no tiene importancia que calculemos en centímetros. Después, si queremos, lo pasamos a metros. Y dividimos entre 1 kilogramo más 2 kilogramos. Menos 10 centímetros. O sea, esto quiere decir que el centro de masas se encuentra más o menos acá, ¿verdad? Se encuentra a 10 centímetros debajo del techo, acá. Pero justamente
esta distancia corresponde a lo que nosotros llamamos la D. Entonces, por lo tanto, quiere decir que D es igual a 10 centímetros, es igual a 0,1 metros. Pues ahora sí, ¿cuánto da el periodo del péndulo? Bueno, por fórmula, ¿verdad? Prácticamente diremos entonces que el periodo es igual a 2pi por el momento de inercia dividido entre mgd. Ah, bueno, y donde m, ¿verdad? M sería la masa total del péndulo, o sea, sería m1 más m2. M sería igual a 1 kilogramo más 2 kilogramos. M sería igual a 3 kilogramos. Entonces, esto es igual a 2pi por la raíz cuadrada de i. Y es 0,09 kilogramos por metro al cuadrado entre 3 kilogramos por 9,8 por D, o sea, por 0,1 metros. ¿Verdad? Obviamente, D siempre es mayor a 0, ¿verdad? Esta cantidad tiene que estar siempre en unidades de tiempo, que tiene que estar en segundos. Pues esto da aproximadamente da 1,1 segundos. Eso es lo que dura el periodo del péndulo. 1,01 segundos. O sea, es un tema muy... O sea, una vez que ustedes ya teníamos las fórmulas, como ya las vimos, es un tema muy formulero. ¿Preguntas? ¿Dudas? Profe, ¿puede volverse un segundo las fórmulas del péndulo de torsión, por favor? ¿A cuál fórmula, perdón? A las del péndulo de torsión. Acá. Sí, gracias. Lo Ok. que está debajo del momento de inercia ahí es una K, ¿verdad? Ya Em, en la última. realmente a esta letra se le llama la letra kappa. Es del alfabeto griego, ¿verdad? O sea, es como decir zeta, pi, omega, ¿verdad? Son letras griegas. Es como una K, ¿verdad? Pero es diferente, que tiene esos palitos ahí. Listo, gracias, profe. Ok. Pero, ¿alguien tiene alguna duda del ejercicio que acabo de hacer? No. No, profe, está claro. Ok, entonces vamos a hacer, como vamos también, hagamos otro ejemplo. Les voy a mandar otro documento al Telegram para que ustedes lo abran ahí en sus casas. Recuerden que Telegram también es una aplicación de computadora. Ustedes la pueden tener en la compu. Este es un examen del año 2018. Y está. Me interesa que veamos el problema 2. Dice, se suspende
un bloque de 4 kilogramos de un resorte de constante K igual a 5 newtons en 3 centímetros. Una bala de 5 gramos es disparada contra él desde abajo con una rapidez de 150 metros en 3 segundos y se incrusta en el bloque. Determine A. La amplitud del movimiento armónico simple resultante y B. La fracción de energía cinética original de la bala que aparece como energía mecánica del oscilador. O sea, ¿cuánta parte de la energía cinética de la bala se transforma en energía mecánica del sistema compuesto por el bloque y el resorte? Es un problema que tiene, digamos, que requiere hacer uso de las fórmulas de choques, ¿verdad? Que ustedes vieron en Física 1, y también requiere utilizar fórmulas de energías, que son de Física 1 también. Entonces, vamos a explicar el problema. Ustedes tienen desde el colgado del techo un resorte. Se ve así. Aquí abajo hay un bloque. Entonces, este bloque en circunstancias normales experimenta dos fuerzas. Por un lado experimenta el peso hacia abajo y por otro lado experimenta la fuerza con la que el resorte lo empuja hacia arriba. Algo muy importante es que en general la fuerza del peso no influye en la frecuencia de oscilación. O sea, lo mismo hubiera dado que el bloque estuviera horizontal que esté vertical. Y viene una bala desde abajo. Entonces, el bloque tiene una masa de 4 kilogramos. M igual a 4 kilogramos. Y la bala tiene una masa pequeña de 50 gramos, o sea, es una masa de 0.05. No, mentira, 0.05 kilogramos. Y K, vean que esta K era K de constante del resorte, ¿verdad? K es 5 newtons en 3 centímetros. Obviamente ustedes pueden convertir esto a unidades del sí, ¿verdad? 100 centímetros es igual a 1 metro. Entonces, esto es igual a 500 newtons entre metro. Y nos dicen que la bala choca contra el bloque y queda incrustada. Por lo tanto, después del choque, la bala y el bloque se mueven juntos. Sucede un choque completamente inelástico entre la bala y el bloque. Entonces ustedes pueden utilizar las fórmulas de choques completamente inelásticos para sacar la rapidez inicial con la que se mueve el bloque inmediatamente después de haber sido golpeado por la bala. Entonces la pregunta dice, determina la amplitud del movimiento armónico simple. Entonces primero, calculamos la rapidez con la que se mueve el bloque inmediatamente después de ser golpeado por la bala.
Esta rapidez es importante porque corresponde a la rapidez más grande con la que el bloque se va a mover. Esta rapidez es la rapidez máxima con la que se va a mover el bloque una vez que inicia el movimiento armónico simple. ¿Por qué es importante conocer la rapidez máxima? Bueno, por la siguiente razón. Recuerden que hayamos visto que la posición de un objeto en movimiento armónico simple, en este caso, representémoslo con la letra Y, porque es Y de altura, ¿verdad? Como es vertical, entonces Y va a ser igual a una amplitud por el coseno de omega t más phi. Y la rapidez va a ser igual a menos la amplitud por omega por el seno de omega t más phi. Ahora, ¿cuál es el valor más grande que alcanza la rapidez? El valor más grande que alcanza la rapidez, Vmax, sucede cuando el seno o el coseno son iguales a 1 o a menos 1. Entonces, la rapidez máxima es simplemente A por omega. Entonces, quiere decir que cuando calculemos la rapidez con la que el bloque se va a mover inmediatamente después de chocar, vamos a conocer el valor de esto, el valor de A por omega, porque es la rapidez máxima. Entonces, en un choque completamente inelástico, en el choque, teníamos una bala con una velocidad inicial de 150 metros entre segundo. Entonces, el P inicial es igual a la masa de la bala por la rapidez inicial de la bala. Mientras que el P final corresponde a la masa de los dos cuerpos juntos, porque queda la bala incrustada dentro del bloque, multiplicada por la rapidez máxima. Eso quiere decir que la masa de la bala por la rapidez inicial de la bala es igual a la suma de las masas por la rapidez máxima de la bala. Y la rapidez máxima de la bala entonces es igual a la masa de la bala por la rapidez inicial entre la suma de las masas. No debería ser exageradamente grande, ¿verdad? Es 0.05 kilogramos por 150 metros entre segundo dividido entre 4 kilogramos más 0.05 kilogramos, ¿verdad? Entonces la rapidez máxima es igual a 1.85 metros entre segundo. Este valor es 1.85 metros entre segundo. La pregunta nos pedía que encontrar la amplitud. Por otro lado, la frecuencia angular se puede calcular utilizando la fórmula que hemos visto para resortes. Omega es igual a la raíz cuadrada de la constante K del resorte dividida entre la masa del bloque que está unido al resorte. Pero, como después del choque, la bala queda incrustada dentro del bloque, entonces la masa que hay que usar es la suma de las dos, es M minúscula más M mayúscula. Vamos a ver. Omega sería igual a la raíz cuadrada de 500 newton entre metro entre 4 kilogramos más 0.05 kilogramos. De todas formas,
la masa de la bala es tan pequeña que no produce ninguna diferencia importante en la frecuencia angular. Esto da 11.11 radianes entre segundos. Entonces, ahora calculamos cuánto vale la amplitud, ¿verdad? ¿Cuánto vale la amplitud? La amplitud es igual a la rapidez máxima dividido entre omega. O sea, es igual a 1.85 metros entre segundo entre 11.11 radianes entre segundos. Vean que cuando calculan esto, se cancelan los segundos y les queda una cantidad que está en unidades de metro entre radián. Pero bueno, realmente el radián no es una unidad de medida real. O sea, es una abstracción. Entonces, esto tiene que ser igual a 1.85 entre 11.11 da alrededor de 0.17 metros. Entonces, esta es la amplitud con la que se va a mover el resorte. Esta es la amplitud del resorte. ¿Preguntas? Profesor, disculpe. En este caso, para saber cuándo el valor de la velocidad inicial de un sistema armónico simple es la velocidad máxima, ¿cómo hace uno para determinar que cuando hay una velocidad inicial, esa es la velocidad, o sea, no hay velocidades extra que van a aumentar ese valor de la velocidad máxima? Lo pregunto porque en el libro viene un ejemplo, tal vez es porque es horizontal, pero donde el resorte ya tiene está en equilibrio, o más bien está con cierta extensión y se le agrega una velocidad inicial. Entonces eso cambia como el valor de la velocidad máxima que ya se había encontrado. Ok, aquí digamos la regla es la siguiente. Voy a dejar un momento el problema que estamos viendo ahora y considere un resorte horizontal porque es más fácil de imaginar, ¿verdad? Horizontal. Unido a un bloque. Ahora, ese bloque se encuentra exactamente en la posición de equilibrio, ¿verdad? Entonces, quiere decir que aquí el resorte no está haciendo realmente ninguna fuerza. Está estable, ¿verdad? Entonces, usted llega y lo golpea, ¿verdad? Lo atraviesa con una bala, como en el caso anterior. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, en el instante, inmediatamente después de ser golpeado por la bala, el resorte se va a mover, bueno, el bloque se va a mover para atrás, ¿verdad? Pero ahora sí, conforme se va moviendo para atrás, cada vez que se va comprimiendo más y más, el resorte empuja más con más fuerza. Entonces va a ir frenando hasta que se detiene. Luego se devuelve y cada vez que se devuelve va más rápido hasta que llega a la posición de equilibrio otra vez. Y luego sigue moviendo todavía más, pero una vez que se ha alejado más allá del punto de equilibrio, la fuerza más bien lo empuja de vuelta para la pared, ¿verdad? Entonces vuelve a frenar. Entonces, la regla es que la velocidad máxima se alcanza en el punto de equilibrio. Y por lo tanto, si el movimiento empieza en el punto de equilibrio, entonces la velocidad inicial es también la velocidad máxima. En cambio,
si el movimiento empieza en un lugar que no es el punto de equilibrio, entonces la velocidad inicial probablemente no va a ser la velocidad máxima, como dice usted. En este problema que estamos viendo, sabemos que el bloque se empieza a mover en el punto de equilibrio porque antes de estar antes de haberse golpeado por la bala, estaba en reposo. O sea, quiere decir que estaba en el punto de equilibrio. Sí. Ok, sí, es que también tenía la duda porque hay otro problema que está en uno de los documentos donde se hace un sistema tenemos un sistema con una inclinación y se deja caer un bloque. En este caso, por ejemplo, tanto en este ejemplo que usted está presentando ahorita y en el que venía en el libro, el sistema alcanza un equilibrio cuando ya, digamos, cuando el sistema está conformado tanto por el resorte como por la masa del bloque. Claro. Pero en este otro ejemplo, cuando se deja caer la caja por la pendiente, la caja ya llega con una velocidad inicial al resorte sin comprimir y en la resolución también se toma este valor de velocidad como la velocidad máxima. Entonces no sé si es el mismo caso o ese caso difiere. O sea, mi pregunta, por eso preguntaba sobre la orientación del resorte, si tenía algo que ver o no, porque en ese caso sí afectaba la gravedad. Ok, en el caso que usted pregunta, digamos, imagínese, por ejemplo, que el resorte está pegado al piso y es un resorte vertical, ¿verdad? Y usted deja caer un bloque. Entonces el bloque cae hacia abajo, cae sobre el resorte. Cae hacia abajo. En el momento en que el bloque pega con el resorte, se va a empezar a hundir, ¿verdad? Entonces, resulta ser que el punto de equilibrio se encuentra más abajo, ¿verdad? Usted se imagina que el bloque pega en el resorte, ¿verdad? Oscila, o sea, se pone a oscilar por un tiempo, ¿verdad? De arriba hacia abajo. Después se empieza a detener, ¿verdad? Y llega un momento en el cual ya no se mueve más. Pero usted observa que el punto de equilibrio se encuentra a cierta altura por debajo de la altura original que tenía el resorte, ¿verdad? Ahora, ¿a qué se debe eso? Bueno, se debe a que el bloque, aparte de la fuerza del resorte, también experimenta la fuerza de gravedad. Por lo tanto, el centro de masas, o el centro de equilibrio, ¿verdad? Se desplaza un poco más hacia abajo. Entonces, eso quiere decir que en este problema, el movimiento oscilatorio, ¿verdad? No empieza con el punto de equilibrio. Porque el punto de equilibrio está, digamos, más abajo de la altura que tenía el resorte antes de que llegara el bloque. Es una muy buena pregunta. En cambio, en el problema que hicimos ahora, usted sabe que el bloque sí empezó en el punto de equilibrio. Porque antes de haber sido golpeado por la bala, el bloque estaba quieto, estaba en reposo y está conectado al resorte. Entonces quiere decir que el punto de equilibrio estaba en el lugar donde tenía que estar, ¿verdad? Simplemente. No sé si me explico, si está claro. Sí, voy a revisar el problema y cualquier cosa, si tengo otras dudas, uso la clase de consulta. Gracias. Ok, excelente. Bueno, y la pregunta B dice, calcule la fracción de la energía cinética original de la bala que aparece como energía mecánica del oscilador, ¿verdad? Pues bueno, obviamente tenemos que calcular la energía cinética que tenía la bala antes de golpear el bloque. Y también tenemos que calcular la energía mecánica del oscilador. Alguien me pregunta cuándo son mis clases de consulta. Son los martes de 4 a 6.
Ok. Entonces, vamos a ver. Antes de golpear al bloque, la energía cinética de la bala era, vamos a ponerla, era K inicial era un medio de la masa de la bala por la rapidez inicial de la bala al cuadrado. Era simplemente un medio de 0.05 kilogramos por 150 metros entre segundo al cuadrado. $562.5 Joule. Ahora, para esta parte es importante calcular la energía mecánica de un oscilador. Ahora, ustedes pueden ver el dibujo del problema y pensar, ok, tenemos un bloque en movimiento unido a un resorte y que por lo tanto experimenta la energía cinética, la energía potencial del resorte, o sea, la energía de potencial elástica, y también experimenta la energía potencial gravitacional porque se encuentra en un movimiento, vertical, ¿verdad? Pero resulta ser que hay una forma mucho más sencilla de representar la energía mecánica de un resorte. Para un resorte, aunque esté vertical o esté horizontal, la energía mecánica de un objeto unido a un resorte es igual a E, igual a un medio por la constante elástica por la amplitud al cuadrado. ¿Verdad? Porque eso corresponde, digamos, eso corresponde a la mayor energía potencial que puede obtener, que es cuando la velocidad es cero. Ahí en el libro viene una explicación de esta fórmula que sería bueno que ustedes la vean para que se convenzan, ¿verdad?, de que funciona. Ahí el punto es, bueno, simplemente usamos el valor de K que nos dan y la amplitud que obtuvimos en la parte anterior. K era 500 newton entre metro. Y la amplitud era 0.17 metros. Entonces la energía mecánica es un medio por 500 newton entre metro por 0.17 metros al cuadrado. $7.225 Joule. Por lo tanto, entonces, cuando ustedes calculan la razón entre E y K inicial, dividen 7.225 Joule entre 562.5 Joule. Da un número muy pequeño, ¿verdad? Eso quiere decir que una gran cantidad de la energía se pierde. Como cabría esperar en un problema de choques completamente inelásticos, ¿verdad? 0.0128. Ahí está la respuesta. Es una cantidad adimensional.
sin unidades. Ok, ¿preguntas? Bueno, entonces podemos dejar la clase hasta acá. El otro lunes nos toca ver este movimiento de ondas. Si entonces no se tienen más, entonces damos hasta acá y ahora más tarde les envío el video de la clase. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta más referente al curso? Es que como yo tarde no sé cómo funciona lo de las pruebas cortas ni nada de eso, entonces me gustaría que me explicara un poco más o menos cómo funciona.